Advertencia. Este video se puede considerar como una adaptación al español del video original de Noah Rules, video que les recomiendo mucho ver al ser un resumen muy resumido y corto de la historia secreta de Lisa de Pointless. Aún así, si quiere ver una versión en español de esta historia, le recomiendo que vea este video. Si hay información errónea o información en la que me equivoqué, por favor, déjeme una corrección en los comentarios. A finales de los años 50, en Olathe, nacería un niño llamado Alex Churchland, el cual nació en el nicho de una familia algo pobre, y se desconoce hasta ahora qué ocurrió con sus padres, pero algo pasó que Alex terminó siendo criado por una de sus numerosas tías. Alex viviría una infancia normal, ya que a pesar de la pobreza y de las muertes de sus tías, al menos vivía tranquilo, hasta que un día, su tía Beth le trajo a Alex una cinta VHS, cinta la cual contenía algo que cambiaría la vida de Alex, y eso era, el Velvet Fu. El Velvet Fu es una arte marcial falsa que se creó con la intención de vender sus cintas VHS instructivas, las cuales se anunciaban mediante infomerciales durante la juventud de Alex, aunque se creó específicamente con fines lucrativos, se anunció como obra de Zhang Xianson para reforzar su legitimidad. Alex rápidamente empezó a ver casi todos los días la cinta, la cual le enseñaría casi todo sobre el Velvet Fu. Un día en la escuela de Alex, este usaría sus nuevos conocimientos en Velvet Fu para intimidar a su compañero Vincent Lo, y al intimidarlo Alex se ganó la amistad de Chai Teal, la cual se convertiría en una de sus amigas junto a su otro amigo, Clarence, un niño pobre que era amigo de Alex, pero que no confiaba mucho en Chai. Unos años después, una abuela y su nieto, Lenny, estaban con una señora que estaba a punto de tener un hijo, que como no tenía una pierna y no podía ir al hospital, llamaron a una ambulancia para que venga a recogerla. Lenny se cuestiona por qué están ayudando a la señora, y su abuela le responde que tiene que ser más empático, y que tiene que ayudar a las personas necesitadas. Años después del parto, Lenny se volvió en un amigo del niño, el cual se llamaba Imp, y Lenny le daba consejos a Imp para defenderse de un grupo de niños abusivos que molestaban a Imp y a su mamá. Además de Lenny, otra persona que ayudaba a Imp en su situación era el señor Prismic, un antiguo telépata el cual le daba consejos y enseñanzas filosóficas a Imp en sus ratos libres, pero un día en que Imp estaba en búsqueda de su padre, Prismic descubrió algo en un periódico sobre el padre de Imp. Resulta que el padre de Imp era un asesino serial el cual fue encontrado muerto, pero se desconoce cómo su padre conoció a su madre. Imp no cree en esto en primera, creyendo inocentemente que su padre en realidad era un herrero que había visto en la capital de Olathe. Unos días después de eso, Lenny también conoce a Prismic, el cual le dice a Lenny que junto con Imp en un futuro tendrían que juntarse, por algo que ocurrirá cuando el mundo entre al siglo XXI. A la vez que ocurría esto, nos movemos a otro panorama completamente diferente, y hablamos de la Guerra Fría. Cuando Vietnam ganó la guerra en contra de Estados Unidos, se declararon como comunistas un tiempo después, y gracias a esto, varios países tomaron inspiración en Vietnam, y quisieron también ser comunistas, y uno de estos países fue Nueva Zelanda. Al poco tiempo Nueva Zelanda también se volvió comunista, tras rebelarse en contra de su gobierno, y gracias a esto, Estados Unidos también le declaró la guerra a Nueva Zelanda para así, según ellos, salvar a Nueva Zelanda de sus líderes comunistas. Gracias a esto se generó la guerra de la crisis de Nueva Zelanda, guerra la cual causó cosas como que Estados Unidos dejara a la NATO, y que en Estados Unidos se creara una comisión secreta conformada por 4 personas, conocido como The Last Matador Commission. The Last Matador se enfocaba en derrotar a los soviéticos y comunistas para mantener, según ellos, el espíritu americano en la gente de Estados Unidos y de otros países, esto sin importar el costo o las consecuencias.
Para más INRI, mientras que ocurría la crisis de Nueva Zelanda, un agente del FBI, conocido como el oficial Ottoman, contrataría a un científico de muy bajo perfil, conocido como el Dr. Yado. El Dr. Yado era un científico con varios complejos de Dios, y que tenía un plan súper secreto que se formaría a lo largo de los años, pero para comenzar su plan, aceptaría el trabajo de Ottoman para su proyecto, y ese proyecto era el experimento del Joy, una droga con forma de bola azul que creó el propio Dr. Yado, y que cuando uno se lo tomaba ganaba mucha fuerza y todas sus habilidades físicas aumentaban. Pero lo malo de la droga era de que causaba mucha abstinencia, y hacía que el que tomara la pastilla dependiera mucha de ellas y tenía varios problemas mentales, y de paso la pastilla causaba un recaimiento mental muy fuerte, pero la guinda en el pastel era de que si uno consumía mucho Joy, podría mutar en un mutante súper peligroso y de forma amorfa, desgarrando todo el cuerpo del consumidor y volviéndolo completamente hostil. Gracias a esto, el proyecto del Joy fue un completo fracaso, y puso a Ottoman en la mira de The Last Matador, y para peor, gracias a todo el dinero invertido en el proyecto que se perdió, causó que Estados Unidos finalmente perdiera otra vez en contra de Nueva Zelanda. Gracias a la pérdida de la guerra en la crisis de Nueva Zelanda, The Last Matador tuvo que hacer mucho control de daños, y su primera medida fue contrarrestar el creciente movimiento comunista en algunos países, y para ello, reclutaron a Mortimer Gunhouse y lo convirtieron en un asesino despiadado, y gracias a esto, Mortimer llegó a asesinar con éxito a más de 30 líderes extranjeros, mientras trabajaba con The Last Matador. La segunda medida, fue que tenían que hacer algo en contra del creciente apoyo al comunismo por unos políticos de Estados Unidos, y para ello la propia comisión crearía una campaña para dejar mal al comunismo, y para ello se creó una enfermedad mental inventada llamada locura de basura, enfermedad mental que causaba que, y no es joda, que uno copulara con una bolsa de basura, junto con otros síntomas que son estos. La locura de la basura era nada más una noticia sensacionalista para así dejar mal a los políticos comunistas, pero para que la enfermedad mental se tomara aún más en serio, se notificaron varias personas que murieron supuestamente por la locura de la basura, y una de estas personas fue la esposa de un luchador profesional llamado Chris Bellucci, y gracias a esto Chris se dedicó a ser un activista en contra de la enfermedad, razón la cual la comisión se vería interesada en él, como lo hizo con Ottoman. Otra vez cambiando a otra parte, un fabricante de armas mexicano conocido como el Elefante Vincenzo, crearía una pistola de acción y unas balas especiales que solo funcionaban con esa arma, y se decía que esa pistola era muy poderosa si lo portaba alguien con un verdadero espíritu libre. Elefante intentó disparar esta pistola, pero al dispararse la potencia de esta fue tanta que dejó a Elefante completamente ciego, y para ver empezó a usar un extraño dispositivo con forma de trompa de elefante. Tiempo después Elefante le vendería esta pistola al abuelo de una familia apellidada como Miller, y el abuelo Miller usaría esta pistola para robar y ganar dinero, y le dejaría esta pistola a sus siguientes generaciones para que la tengan, pero en vez de decir que robaba, el abuelo Miller dijo que usaba esta pistola para cazar animales.
Alex durante los finales de los 60 y 70 se dedicó únicamente al Velvet Fu, pero durante ese tiempo ocurrieron varias cosas, como por ejemplo por razones desconocidas se peleó con Clarence, y de paso varias de sus tías empezaron a fallecer cada año, y lo último fue de que se enamoró de Chai y ambos comenzaron una relación, pero para Alex, había una noticia muy importante. Y es que Enolate iniciaría un torneo mundial de karate y artes marciales, en el cual participarían varios estudiantes y maestros, como el famoso maestro Sangilak, el maestro Richaga Barigov, o la maestra Choi Tae. Alex se anotaría a este torneo para así demostrar su Velvet Fu, cosa que era una estupidez ya que el Velvet Fu no era un arte marcial real, sino uno inventado para nada más cintas de video, mientras que otras artes marciales como el Aikido sí eran reales y con mucha disciplina detrás, así que, sí, básicamente cualquiera barrería el suelo con Alex en el torneo. En el torneo Alex invitaría a Chai para que lo vaya a ver, pero por razones desconocidas en ese día Chai no pudo ir al torneo, así que Alex completamente solo fue al torneo. Alex entra al recinto donde se llevaría a cabo el torneo, y mientras esperaba su turno, Alex se encuentra con la maestra Choi Tae, la cual después de conversar un poco, se va del torneo por un rato para hacer algo. Alex entra al estadio donde se celebra el torneo, y el primer oponente que tendrá que enfrentar Alex, es Stan Kurien, un aprendiz del maestro Richaga, el cual su arte marcial es el Aikido, y así, comienza el combate de Alex y Stan. Stan utiliza una estancia de Aikido al cual le da mucha fluidez a un punto que los ataques de Alex no le afectan en absoluto, y así, Stan, en menos de unos segundos derrota a Alex en su primera ronda. Aún así, a Alex le quedan todavía 4 rondas para poder, al menos hacer algo, en contra de Stan, pero ocurre lo mismo unas 3 veces. Stan utiliza su estancia y así todos los ataques de Alex son esquivados y Stan lo derrota. La frustración de Alex escala a un punto que piensa en utilizar un ataque sorpresa que es patear las bolas de Stan, pero sabe que con eso lo descalificarían de inmediato. Así llegamos a la 5ª ronda, donde lamentablemente para Alex, Stan le gana y es el vencedor del combate. Lo peor de todo, es que Stan ni siquiera era un maestro experto o un prodigio en el Aikido, sino que era nada más un estudiante principiante que aún así, pudo ganarle con facilidad a Alex. Después de que ocurriera todo el torneo, Alex va a los vestidores, completamente frustrado, impotente y destrozado. Después de cambiarse, Alex intenta llamar a Chai por un teléfono, pero una familiar suya le responde que ella no se encuentra en casa. Alex sale del sitio y se dirige al lago que está cerca, pero en ese lugar se encuentra con una criatura extraña con forma de anciano, que no se sabe qué exactamente es, pero se teoriza que la aparece en momentos claves de la vida de Alex como una alucinación, como en este momento. ¿Te ocurrió algo así antes? No. Esa era mi primera y única oportunidad en mi vida. Tenía una vida planeada y todo eso, se fue. Mucha angustia para algo tan pequeño. Que todo tu futuro dependa de un solo evento no es muy inteligente. Hay personas que no son capaces de... Cállate.
Alex toma un autobús junto con Yado, y en su viaje, Alex empieza a cada vez más decaer en toda su frustración y enojo hacia sí mismo, mientras que todo el paisaje que ve en Oleight es completamente desolador y decadente. Ve cómo maltratan a Impi a su madre, cómo bañan a los bebés Hernández, a 2 perros matándose. Y al Principium Vitae. El Principium Vitae es algo. Se desconoce qué exactamente es. Lo único que se sabe es que él se le aparece a únicamente personas completamente atormentadas como Alex, o a otros habitantes de Oleight. Y, seguramente, él es el que crea, o origina, la mayoría de alucinaciones o episodios de trance en todo Oleight. Otro detalle. Y es que Stan, después de su pelea con Alex, perdió en el siguiente combate, y al igual que Alex, todos sus sueños se desvanecieron y lo último que pudo hacer, fue quedarse al lado de su maestro por compromiso al darle una oportunidad en su vida. Moviéndonos a otro panorama, una compañía dedicada al atletismo y deporte conocida como King, estaba haciendo un gran éxito por toda América, y al ver su éxito, en Taiwán, saldría una compañía bootleg de King conocida como Kun. Básicamente, Kun copiaba toda la mercancía o ropa que hacía King pero más barata y de peor calidad, pero un día los de Kun escucharon un rumor de que King iba a lanzar unas camisetas de básquetbol, así que Kun rápidamente fabricó una cantidad gigantesca de camisetas bootleg de King, llamadas las camisetas infinitas. La razón de que las camisetas se llamaban así, era porque en todas las camisas estaban impresos el número 88, y porque la cantidad de camisas que se fabricaron, eran casi infinitas de manera cómica. Kun estaba listo para lanzar estos productos bootleg, pero pronto Kun se enteró de algo. Y es que, el rumor que escucharon de King, era falso. Así que sí, Kun por primera vez en su historia creó algo medianamente original, y lo peor fue que la camisa infinita fue un gigantesco fracaso, a un punto, en que Kun al igual que Atari con el juego de T, mandó a enterrar todas las camisas infinitas en varias partes de Oleight. Mientras tanto, Alex en todo ese tiempo entre los años 80 y 90 se había separado de Chai, y cuando intentó reunirse una vez más con Clarence para reconciliarse con él, ambos fueron a pescar a un lago, pero Alex se asustó de unos peces mal formados y huyó del sitio nadando, dejando a Clarence completamente solo. Tiempo después, para sobrevivir, Alex empezó a trabajar como un basurero recogiendo basura con un camión, y mientras hacía sus trabajos, Alex era observado siempre por el Principium Vitae. Por otro lado, el abuelo Miller le heredó a su nieto, Joel, su pistola de cerrojo, pero al no tener balas que funcionaban en esa pistola, la pistola era completamente inútil para Joel. Aún así, Joel vivía una vida muy tranquila al trabajar como ilustrador para postales de gatos. Pero igualmente, Joel seguiría manteniendo su pistola por si un día finalmente conseguía una bala que funcionara en esa pistola. Volviendo a la subtrama de los soviéticos y de la comisión, en un bosque otoñal que estaba cerca de la capital de Oleight, vivía un miembro de la comisión de The Last Matador junto con su familia, y de paso el miembro creó unas cuevas y bases secretas para que así los miembros de The Last Matador se juntaran y hablaran de sus operaciones, y entre una de esas operaciones, la comisión tuvo que ocultar en estas bases unas cajas llenas de Joy, siendo este, su último trabajo, hasta que ocurrió lo peor.
Mientras tanto, los soviéticos, después de su difamación por la locura de basura, querían limpiar su imagen de manera efectiva, así que los soviéticos le pedirían ayuda a la familia Versailles, una familia que apoyaba mucho a los soviéticos, y que ayudarían a estos con el tema de la locura de la basura, y lo que harían sería dejar no tan mal la enfermedad dejándolo como algo no tan malo. Pero antes de que siquiera este plan se llevara a cabo, llegaría el siglo XXI. A quick screen and she's all yours. Just in time to greet a new millennium. A daughter? Our daughter, Linda. Marielle?